tardes, mi nombre es Victoria Alejandra Duque Carrillo, formo parte de la carrera de Contaduría Pública y junto con mis compañeras les voy a exponer acerca de el levantamiento de datos. Yo les voy a exponer acerca de la distribución T, la definición. Se utiliza especialmente en estadística, esto para realizar inferencias sobre la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. Este es un tipo de distribución normal, eso quiere decir que tiene una forma de campana, pero con las colas más gruesas. Esto significa que tiene mayor probabilidad de valores extremos. Esta se utiliza cuando los datos se distribuyen aproximadamente de forma normal. Esta distribución depende de un parámetro llamado grados de libertad. Sus siglas son GL, utilizados para construir intervalos de confianza o para realizar pruebas de hipótesis sobre la media cuando la desviación estándar de la población no es conocida. Un ejemplo que tenemos es que un gerente en un restaurante de sushi quiere evaluar a la anfitriona para conocer el tiempo promedio en que tarda en acomodar a un cliente, tanto al momento en que entra como al momento que sale. Para esto tenemos una muestra de un total de 10 turnos que vamos a tomar en consideración. En la diapositiva se ve reflejado que todos estos turnos para sacar la media se suman. Entonces nos da un total de 62. Este 62 se divide entre el total de datos. Eso nos da 6.2. Para la desviación estándar usamos la fórmula correspondiente y nos da un total de 1. Luego calculamos los grados de libertad con la fórmula que es el total de datos menos la desviación estándar. Es decir, GL es igual a 10 menos 1, eso nos da un total de 9. El valor crítico, es decir, T, para 9 grados de libertad y un 95% de confianza, eso lo tenemos que consultar en la tabla, es aproximadamente 2.262. El margen de error nos da un total de 0.715. El intervalo de confianza tenemos que sumar el 6.2 más menos el 0.715, eso nos da un total de 5.485 y 6.915. Ahora, con un 95% de confianza, el gerente puede decir que el tiempo promedio para acomodar un cliente está aproximadamente entre 5.5 y 9.6 minutos. Esa sería la conclusión. Buenos días, mi nombre es Ana Valentina Contreras Carrillo y yo les voy a hablar sobre las características de la distribución T de Students. Como primer punto tenemos la forma. La distribución T de Students es similar a la distribución normal, pero tiene colas más gruesas. Esto significa que es más propensa a extremos, lo que es especialmente útil cuando se trabaja con muestras pequeñas. Como segunda característica tenemos el parámetro de grados de libertad. La forma de la distribución T depende del número de grados de libertad, df, que generalmente se relaciona con el tamaño de la muestra n. df es igual a n menos 1. A medida que aumentan los grados de libertad, la distribución T se asemeja más a la distribución normal. Como tercera tenemos la media. La media de la distribución T es 0. Como cuarta tenemos la varianza. La varianza de la distribución T es mayor que 1 y depende de los grados de libertad. Para los grados de libertad mayores, la varianza tiende a estabilizarse en 1. Como quinta tenemos la simetría. La distribución T de Students es simétrica respecto a su medida. Como 6 tenemos su uso. Se usa principalmente en situaciones donde se desconoce la desviación estándar de la población y se basa en muestras pequeñas, generalmente menores de 30. Como tercero tenemos la función de densidad, la cual se define con una fórmula. Como octava característica tenemos la interpretación en pruebas de hipótesis. En pruebas T se utiliza la estadística T, que se calcula a partir de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, la cual se divide por el error estándar. Esta estadística se compara con un valor crítico de la distribución T para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. Estas características hacen que la distribución T de Students sea una herramienta fundamental en la inferencia estadística, especialmente cuando se manejan muestras pequeñas o se atribuyen incertidumbres o estimaciones. Como un ejemplo, en un restaurante de sushi tenemos una anfitriona en un restaurante de sushi puede aplicar los conocimientos sobre la distribución T de Students
y sus características de varias maneras, aunque no de forma directa y técnica, ya que su función no necesariamente implica la realización de cálculos estadísticos complejos. Sin embargo, aquí hay algunas ideas sobre cómo podría aplicar el concepto de la distribución y en general el uso de datos estadísticos en su trabajo. Como primero tenemos el análisis de satisfacción del cliente, el cual sería encuestas de satisfacción. La anfitriona puede recopilar datos sobre la satisfacción del cliente mediante encuestas. Si la muestra de clientes es pequeña, puede usar la distribución T para analizar las medias de satisfacción y realizar inferencias sobre la población general de clientes del restaurante. También tenemos la interpretación de resultados, la cual sería si se realiza una prueba de hipótesis como comparar la satisfacción entre diferentes días o eventos, la anfitriona puede entender si hay diferencias significativas que podrían influir en las estrategias del servicio. Como dos tenemos la optimización de recursos, la cual sería estimación de demanda. Al recoger datos sobre la cantidad de clientes que visitan el restaurante en diferentes días y horarios, puede utilizar la distribución T para estimar el número esperado de clientes en días futuros. Esto ayudará a optimizar la programación del personal o las compras de ingredientes. También tenemos el análisis de ventas. Si se realizan análisis semanales o mensuales de ingresos, se pueden hacer comparaciones de la media de ventas y ver si son significativamente diferentes en diferentes épocas. También tenemos el entrenamiento y la evaluación del personal, como la evaluación del desempeño. Al evaluar el desempeño del personal como meseros y chefs, la anfitriona podría usar encuestas para calificar su empeño y luego emplear análisis estadísticos simples como test de T para determinar si hay diferencias significativas en las evaluaciones de desempeño entre diferentes trabajadores o grupos de trabajo. Tenemos el análisis de platillos, como las preferencias de los clientes. Al recopilar datos sobre los platillos más populares entre los clientes, por ejemplo, a través de comentarios o encuestas después de la comida, se puede llevar a cabo un análisis que determine si las diferencias en la popularidad son estadísticamente significativas, lo que puede guiar la carta del menú. También tenemos como quinto la tendencia de reservas, el cual sería el estudio de reservas. Al analizar el patrón de reservas, la anfitriona puede buscar tendencias y utilizar esos datos para mejorar la experiencia del cliente, adaptando la cantidad de asientos o distribución del espacio en momentos de mayor afluencia. Aunque la anfitriona no necesita realizar cálculos estadísticos complejos, comprender la importancia de las estadísticas puede contribuir a la toma de decisiones más informadas en el restaurante, mejorar la experiencia del cliente y optimizar la operación del negocio. Mi nombre es Victoria. Hoy voy a hablar sobre 2 puntos, que en este caso sería la inferencia estadística. Es una ciencia extrapolar de resultados y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Esto nos permite generalizar conclusiones sobre una población completa usando solo los datos de una muestra. El problema es que normalmente desconocemos los parámetros en un escenario ideal. Para hacer esta extrapolación usaremos la condición que sería distribución normal, en este caso Z. Sin embargo, para usar esta distribución necesitamos un dato que en la vida real casi no tenemos. Se llama la desviación estándar de toda la población, ¿sí? ¿Cuál es la solución a esto? Y aquí es donde entra la distribución de Students, ¿sí? Es una distribución de probabilidad muy similar al campo de Gauss, con una diferencia crucial. Sus colas son más gruesas, esas colas son más pesadas, reflejando de manera precisa la mayor incertidumbre que existe. Cuando trabajamos con muestras pequeñas y desconocemos la desviación estándar de la población. Para trabajar con esta distribución no usamos fórmulas complejas en el momento, sino una herramienta que sería precalculada, que sería una tabla de distribución. Esta tabla de distribución nos proporciona los valores críticos, que sería el punto de corte, la cual necesitamos para nuestros cálculos de inferencia. Para usarla necesitamos solo dos datos, que en este caso sería el nivel de confianza que necesitamos para una estimación y los grados de libertad, que es el número de clave que pondremos en nuestra fórmula. Ahora vamos a explicar un ejemplo sobre el tema, que en este caso sería en un restaurante de sushi, ¿sí? De control de calidad. Vamos a ir con el Samurai Roll, que está compuesto de salmón. Queremos asegurar que su proporción de salmón cumpla con el estándar, que en este caso serían 50 gramos. El problema es que no conocemos la variabilidad
de la proporción. Solo tenemos datos de una muestra pequeña. El número de porciones son 6, que en este caso serían 48, 51, 49, 52, 50 y 40 gramos. Calculamos la medida muestral, que en este caso sería 49,80 gramos, y la desviación estándar sería de 1,47 gramos. Ojo, los grados de libertad son de 5. Usando la tabla T crítico es igual a 2,571 gramos, y el margen de error serían 2,571 por 1,47 dividido entre la raíz cuadrada de 6. Esto me da un igual de 1,54 gramos. Entonces el intervalo de confianza sería de 49,80 más 1,54, sería un igual de intervalos de 48,28 y un intervalo de 51,34 gramos. Mi nombre es Daniela Colmenares y les voy a exponer sobre qué es la inferencia estadística para la media poblacional. Es un proceso que permite estimar o sacar conclusiones sobre el promedio real de una población completa, utilizando solo una parte de esa población llamada muestra. Como por lo general se imposibilita preguntar o medir a todas las personas, se toma una muestra y a partir de ella se calcula un promedio. Esto sería la media muestral. Luego, con métodos estadísticos se estima cómo podría ser el promedio verdadero de toda la población, sería la media poblacional. La inferencia permite estimar la medida poblacional, calcular márgenes de error, crear intervalos de confianza, tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, imaginemos que la anfitriona del restaurante quiere ayudar al gerente a evaluar el tiempo promedio de espera de los clientes en horas pico. La población serían todos los clientes que llegan al restaurante, pero es imposible medirlos a todos. Entonces, se toma una muestra. Por ejemplo, se mide el tiempo de espera de 50 clientes durante una semana. Supongamos que la media muestral de espera fue de 8 minutos. Hay algo de variación en los tiempos. Con esa información, la gerencia puede usar inferencia estadística para estimar cuál es la media poblacional. Por ejemplo, podrían obtener un intervalo de confianza como: con un 95% de confianza, el tiempo de espera real sería entre 7 y 9 minutos. Esto lo permite el restaurante evaluar si el servicio está funcionando bien, identificar si el tiempo de espera es demasiado alto, decidir si necesitan más personal, más mesas o ajustar procesos. La anfitriona, como primera persona en contactar a los clientes, es clave porque ella registra los tiempos de llegada y espera, datos que luego pueden ser utilizados para la anfitriona. O sea, ella puede evaluar todo con el gerente. Buenas tardes, mi nombre es Oli Cáceres y hablaré un poco más sobre la inferencia estadística para muestras dependientes e independientes con diferencia de media con varianza de población igual. Pues cuando se comparan dos medias, el objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre ellas. Dependiendo del tipo de datos, el análisis se hace de una manera distinta, pues en el tipo de muestra independiente, los grupos no tienen relación entre sí. Un claro ejemplo es comparar el salario promedio de empleados de departamentos distintos, ejemplo, el de ventas versus producción. Y los dependientes, pues las observaciones están relacionadas, pues son las mismas personas o objetos medios. Un claro ejemplo de esto sería varias veces comparar la productividad de los mismos empleados antes y después de un programa de capacitación.